Bienvenidos. Retomamos el estudio del Apocalipsis, el análisis del capítulo 12 de Apocalipsis, titulado La mujer y el dragón. Para la época de Juan era poco el conocimiento místico, histórico de la iglesia. Entiéndase como congregación. Era más que nada un fenómeno nacionalista entre religioso y patriótico. Este relato del capítulo 12 nos brinda una forma implícita de información histórica, mística, variada, pero siempre en la línea del inmenso conflicto entre los elegidos por Dios, representados por una mujer, y Lucifer, representados por un dragón. Este relato místico, onírico, simbólico, no tiene un orden cronológico exacto, salvo lo expresado al final con la sustentación de la iglesia por media semana, que ya dijimos se expresa en 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, tiempos y medio tiempo, todas formas diversas de contar el tiempo de la parte más feroz del Apocalipsis, que es la gran tribulación, o la media semana faltante de las 70 de Daniel. Acá trataremos de ordenar de la mejor forma para su comprensión este relato que encierra historia, misticismo, simbolismo y finalmente profecía. Creo que lo más maravilloso de lo que acá analizaremos es cómo el conocimiento es superpuesto por capas translúcidas como telas de cebolla. Lo primero que aparece en el versículo 1 es una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Acá se entremezclan varios conceptos en las capas antes mencionadas, pero tratando de mantener firme el timón de la línea del tema, debemos entender primero que la mujer tiene a lo menos 3 acepciones y podría dar más, y de esas 3 acepciones seguiremos cada una de ellas en una hilación lo más entendible posible. Primero, la mujer se puede entender como el planeta Tierra, conocido también como Madre Tierra, de la que se formó el hombre, con los elementos que ella contiene. Como dice, fue hecho del barro, de una mezcla de elementos que contiene la Tierra. Por supuesto, en el espacio ubicada por Dios estratégicamente en el Sol, que la viste, y sustentada por la Luna, y digo sustentada ya que tiene la Luna una importancia tremenda en las mareas, en los ciclos de siembra y incluso en las conductas humanas, y una infinidad de misterios lunares que encierra, que sería largo de explicar. Y con una corona de 12 estrellas que se relacionan en este caso, hablando de la mujer planeta o de la madre tierra, con las 12 constelaciones que nos han acompañado desde el origen hasta hoy, como un símbolo de la gloria que nos espera, ya que, como dice Pablo, nos espera la corona de victoria, o sea, el universo mismo abierto para nuestro uso y placer espiritual. Como ya hemos estudiado, Lucifer es arrojado a esta tierra después de una gran batalla que fue liderada por Miguel, quien se enfrentó a la tercera parte de los ángeles de Lucifer. Y esta tercera parte de estrellas o ángeles fueron arrojados a la tierra, dice, en presencia de la mujer que estaba a punto de dar a luz a su hijo varón, refiriéndose a que cayeron antes de que el hombre fuese formado de los elementos de esta tierra, y esperó pacientemente que con el ánimo de devorarlo tan pronto como naciese. Su intención no siempre ha sido exitosa, evidentemente, pero sí ha sido complicada. Como segundo punto, la mujer también es analizada o vista proféticamente o simbológicamente como el pueblo de Israel, una congregación. Acá vemos otra forma de entenderlo que no es optativa, sino concordante a lo que es el conocimiento intrínseco, ya que nos maravilla a los que estudiamos la Biblia, en este caso el sol, que
pasa a ser Jacob, la luna que pasa a ser Raquel, y las 12 estrellas son los 12 hijos de Jacob, que posteriormente pasaron a ser las 12 tribus. Y esto es confirmado bíblicamente por el sueño que tuvo José, que se relata a su hermano, donde él ve postrado a la luna y el sol y las estrellas, y 11 estrellas delante de él. Ahora acá también, por genealogía, que quede claro, Lucifer esperó hasta el nacimiento de Jesucristo, donde esta mujer, esta congregación, esta línea de descendencia iba a dar a luz a Jesucristo, destruirlo y devorarlo ojalá tan pronto como naciese, cerrando el círculo con la muerte de los infantes ordenada por Herodes, por lo que ahí tendríamos una segunda vista de esta mujer vestida de sol. La tercera y última, que es una de las más lineales, por decirlo así, una de las últimas capas, es la mujer iglesia. Iglesia ya considerando una congregación que considera toda la historia, desde Adán hasta el fin, que son parte de la congregación del pueblo de Dios, que entiende que su origen es Adán y que respeta el injerto en el pueblo de Israel para incluir a los gentiles injertados en esta familia, que sabe de los intentos históricos de nuestro enemigo de aniquilar al pueblo de Dios, desde el Edén pasando por la matanza de los infantes en la época de Cristo y las diversas persecuciones de Nerón y otros, más la Inquisición. Acá se nos prepara para la sustentación. Las 12 estrellas, evidentemente, también serían tomar en consideración el hecho de que somos tomados en cuenta por las 12 tribus de Israel. También sería las 12 estrellas, los 12 apóstoles, el ministerio de Jesucristo. Acá se nos prepara, como dije, para la sustentación de parte de la iglesia, que es llevada en forma aérea, porque este es un rescate aéreo. Prácticamente cuando dice uno será tomado, otro será dejado, es prácticamente una abducción. Por esto se le dieron, dice, las 2 alas de la gran águila. Y es llevado esta gente, es llevado a nuestros hermanos, y muy presumiblemente seremos llevados, eso ya depende de en qué listado estamos, a un lugar preparado de antemano. Y Lucifer, al no poder capturar y eliminar a estos cristianos, se vuelca con toda su ira a martirizar y a torturar al resto de la descendencia de ella, lo que muestra una división en 2 grupos indiscutibles, los sustentados y los martirizados, pero que pertenecen a la misma mujer, son descendientes de la misma mujer, confirmando lo dicho en los temas anteriores para Filadelfia y la Odisea, o también lo que dijo Cristo, de que 2 estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, y con respecto a las 2 mujeres, una en el molino será tomada una y la otra será dejada. Esto es un calce maravilloso que demuestra que en esta maravillosa teología las cosas tienen un calce preciso. También en forma implícita se nos dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Y voy a la palabra la descendencia, no olvidando que se decretó una enemistad permanente en el tiempo y acrecentada en los momentos críticos de la historia y de la profecía, como en la Inquisición, como ahora va a pasar en la Gran Tribulación. Esto dicho en el Génesis, donde dice: pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre su simiente, dando a entender de que habría también una simiente satánica en este mundo. Esto combinado con la parábola de la cizaña y el trigo, donde se nos dice de que el enemigo vino y sembró el campo donde Dios ya había sembrado, nos explica muchas cosas, evidentemente para el que pueda verlas, que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea. Más aún considerando de que en este caso el dragón es llamado también la serpiente antigua, que es de base y de origen un reptil. Por lo que debemos entender que el mensaje de la mujer y el dragón es un análisis
del conflicto que ha existido desde antes de la fundación del mundo, donde Lucifer fue arrojado a esta tierra con su tercera parte de los ángeles y esperó pacientemente a que el hombre fuese creado para poder aniquilarle, para poder destruirle. Como no le fue permitido, sí él pudo sembrar ese campo por medio de Eva con una simiente asesina, una simiente mentirosa, una simiente de perdición que aún nos acompaña. También volvió a tener el intento con la descendencia de la mujer, con el hijo que fue tomado para que gobernara y rigiera con vara de hierro a todas las naciones, refiriéndose también al intento que hizo con poder eliminar a Jesucristo. Evidentemente, cuando habla de devorar a su hijo tan pronto como naciese, se refiere obviamente no a un término físico, porque como Jesucristo dijo, no debemos temerle a aquel que pueda destruir el cuerpo, sino a aquel que pueda hacernos perder el espíritu o el alma. Es lógico que la intención luciferina desde el principio ha sido llevarnos a la perdición espiritual. Y es una perdición conceptual de perderse de la vinculación divina entre el elegido y Dios, confundirlo, distraerlo, tentarlo, todo lo que Lucifer trató de hacer durante el ministerio de Cristo, para hacerlo en el fondo negarse a sí mismo, negarse en el sentido de no reconocerse como hijo de Dios, no reconocerse como un futuro rey, no reconocerse como un futuro juez, sino que menospreciarse y vivir atemorizado y vivir apabullado y sometido a la esclavitud intelectual y espiritual de este mundo. Esa es realmente la definición de devorar tan pronto como naciese tanto a Adán, que lo quiso devorar intelectualmente con los conocimientos que quiso traspasarle a Eva después, y devorar a Jesucristo también con los mismos elementos de juego psicológico y espiritual. Y finalmente el último conflicto, el último y gran anunciado conflicto para la gran tribulación que ha de sobrevenir sobre la humanidad, donde los que queden de la Odisea en este lugar tendrán que pagar con sus vidas y con su sangre el no haber entendido a tiempo el mensaje, el no haber aceptado a tiempo la obediencia, la lealtad, el respeto. Y aquellos que hoy son llevados por la duda, por el conformismo, por ese materialismo existencial en esta época, no permitiendo detenerse y detener sus obras para adorar a Dios, para estudiar este tipo de conocimientos, no solamente con una finalidad de vanagloria, sino que estudiarlos con una fascinación de saber que es un privilegio tener acceso a tan gran tesoro que está envuelto en esta vasija de barro indigna y tan frágil. Yo espero que Dios les bendiga. Por lo expuesto, damos por concluido el tema de esta ocasión y nos encontramos en el próximo capítulo, que sería el capítulo 13 de Apocalipsis, las dos bestias, esperando la voluntad de nuestro Dios que así sea y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.